Sarah Connor tuvo razón. Los viajeros del futuro ya están aquí. Terminator fue un documental en 2 partes para mí. No fue una película. Arnold Schwarzenegger es austriaco, al igual que Adolf Hitler. El bigote ridículo no fue casualidad. Lo separaba del resto de humanos, al igual que el ojo rojo de Schwarzenegger, el cual utilizó para filmar este documental Profecía, porque los planes del Gran Israel están en plena marcha desde 1948 y sabían lo que se venía. En 1991, James Cameron estrenó Terminator 2, Judgment Day en inglés. Sarah Connor ya no era simplemente la mujer perseguida por una máquina del futuro. Ahora era una mujer de la resistencia, convencida de que el futuro podía cambiarse. Y precisamente por intentar impedirlo, terminó encerrada en un hospital psiquiátrico. ¿Recuerdan la razón? Sarah Connor afirmaba que una inteligencia artificial llamada Skynet provocaría una guerra nuclear y acabaría destruyendo a buena parte de la humanidad. Hoy tenemos el robot de Tesla, inicialmente llamado Skynet y obligado a cambiarle el nombre a Optimus por los propios derechos de la película, pero el proyecto concreto es reemplazar a los seres humanos con la inteligencia artificial. Recordemos que en la película Skynet es una inteligencia artificial que se rebela contra la humanidad. Debemos comprender que el tercer templo de Jerusalén no es de piedra. Elon Musk ya lo terminó de construir en el ciberespacio con Starlink para sus amos, los judíos sionistas. El tercer templo de Jerusalén no es un proyecto de construcción en la Argentina, específicamente en la Patagonia. Ese es su plan B por si no logran destruir Irán y luego Rusia para seguirse con el resto del mundo occidental. Con el eclipse solar del pasado 12 de agosto, realizaron el encendido digital utilizando la energía de todos los espectadores que vieron el eclipse, a los cuales ya les robaron el espíritu y el alma y los han convertido en NPCs. El templo es la red que acaban de interconectar con cada satélite de órbita baja creado por Elon Musk. Cada cuenta bancaria, cada hospital y todos los millones de cámaras de vigilancia en el planeta están integrados ya a la mente colmena de Elon Musk. Yo les advertí a los españoles 2 veces que no vieran el eclipse. Ahora muchos serán NPCs. La bestia del apocalipsis es una inteligencia artificial omnipresente, ahora convertida en esta mente colmena. Tiene la capacidad de hablar, de decidir, de bloquearnos acceso a nuestro dinero, a nuestra comida y a nuestra propia casa. Y todo esto sin exagerar. Esto lo pueden hacer desde el pasado 13 de agosto con cualquier persona en el mundo que intente desconectarse del servidor. El objetivo es suplantar la autoridad espiritual por un control tecnológico total. La reconstrucción de la Patagonia del tercer templo es únicamente un símbolo para engañar la verdadera fe judía suplantada por el sionismo nazi. Están encerrando a la humanidad en su propio procesador central. Para quienes conocemos el futuro, Sarah siempre tuvo la razón. Sarah Connor nos advirtió algo que todavía no hemos podido comprender. La activista australiana Gemma Abin fue violada decenas de veces y torturada recientemente en Israel por revelar en el noticiero australiano que existen enormes centros de tortura subterráneos donde ningún palestino, niño o adulto sale vivo de ahí. Probó en carne propia lo que nos espera a todos los goyim, como nos llaman los judíos. El secretario de Estado Marco Rubio advierte que cualquiera que no apoya a Israel no recibirá la visa norteamericana. En 1948, cuando los Rothschild fundaron Israel en tierras palestinas, Estados Unidos lo reconoció como Estado independiente de inmediato. Fue el primer país del mundo en reconocer esta teocracia como nación, que hoy a la fecha no cuenta con una constitución. Cuando la ONU quiso elevar la comida a un derecho humano fundamental,
Únicamente 2 naciones votaron en contra, fueron Israel y Estados Unidos de Norteamérica. El pasado 24 de julio de 2026, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, fue destituido de su cargo por acusar a Benjamín Netanyahu de crímenes de lesa humanidad. Preguntémonos por qué actualmente existen personas que hablan de inteligencia artificial, de viajeros del tiempo, de seres procedentes del futuro y de supuestos grupos que ya están entre nosotros. Algunos hablan de los llamados P-42 y los P-56. Otros hablan de ser visitantes capaces de viajar a través del tiempo para vender cursos y poder impulsar otros canales, y parezca que están en todos lados, en todos los países. Aparecen incluso relatos que aseguran que determinados científicos, investigadores o divulgadores estarían siendo silenciados o desapareciendo. Pero ¿qué parte de todo esto pertenece a la realidad? ¿Qué parte de esto pertenece a la ficción? ¿Y qué parte pertenece a ese territorio mucho más inquietante, donde todavía no tenemos respuestas? Sarah Connor fue la mujer en la que nadie creyó. En Terminator 2, Sarah Connor intenta advertir al mundo: existe una amenaza, la inteligencia artificial está a punto de cambiar la historia, y nadie interviene. Llegará el día del juicio final, pero nadie le cree. Para las autoridades, en la película Sarah es una mujer traumatizada, una persona peligrosa, una mujer obsesionada con una fantasía, y termina, como sabemos, internada. Lo extraordinario es que nosotros, que somos los espectadores, sabemos algo que los personajes de la película desconocen. Sarah no está loca, el futuro realmente existe. Skynet realmente existe, y el Terminator realmente ha viajado desde ese futuro. Esto produce una inversión fascinante. En una historia sobre viajes temporales, la persona que conoce la verdad parece ser precisamente la persona más loca de todas. Y aquí aparece esta pregunta incómoda: ¿qué ocurriría si algo parecido sucediera en esta realidad? ¿Qué pasaría si alguien afirmara conocer acontecimientos futuros? ¿Lo escucharíamos? ¿O inmediatamente lo clasificaríamos como una conspiración? La verdad es que el futuro ya no parece tan lejano. Durante décadas la inteligencia artificial perteneció al territorio de la ciencia ficción. Computadoras que hablaban, máquinas que aprendían, robots y cyborgs capaces de pensar, máquinas que podían tomar decisiones. Pero bueno, hoy tenemos sistemas capaces de conversar, de escribir, de programar, de crear imágenes, de analizar enormes cantidades de información e incluso de aprender patrones que ningún humano podría procesar a nivel individual. La inteligencia artificial dejó de ser una fantasía, ya está aquí, y esto modifica completamente este monólogo, porque cuando alguien nos dice: en el futuro las máquinas cambiarán la sociedad, ya no podemos responder simplemente: bueno, eso es ciencia ficción. El futuro ya está aquí, no está por llegar. Entonces, en este punto es cuando aparecen los viajeros del tiempo. En Internet existe hace años una enorme cantidad de historias sobre personas que aseguran haber llegado del futuro. Algunos hablan de acontecimientos políticos, otros de catástrofes, otros de tecnologías que todavía no existen o que no conocemos, y algunos relatos son extraordinariamente específicos. Pero existe un problema: una afirmación extraordinaria requiere de evidencias extraordinarias, y hasta el momento no existe evidencia científica aceptada que demuestre que seres humanos del futuro hayan viajado a este presente. Y esto tengo que decirlo claramente, porque una cosa es investigar una hipótesis y otra cosa muy diferente es convertirla automáticamente en un hecho. Pero aquí tenemos algo interesante. La falta de pruebas no elimina la pregunta, únicamente significa que todavía no hemos aprendido cómo responderla.
los P-42, los P-56, y aquí entramos en uno de los conceptos más misteriosos que circulan actualmente en determinados ambientes del Internet, los llamados P-42 y P-56. Según las narrativas, se trata de individuos o entidades relacionadas con una realidad futura, con acontecimientos que aún no podemos comprender. La información disponible alrededor de este concepto es fragmentaria, contradictoria y en muchos casos imposible de verificar a nivel independiente. Por ello debemos ser prudentes. No debemos afirmar que los P-42 y los P-52 existan. No es una categoría comprobada científicamente, pero sí podemos estudiar el fenómeno cultural que representa esta historia, porque cada generación inventa sus propios visitantes del futuro. En la antigüedad eran dioses, después pasaron a ser ángeles, más tarde extraterrestres y alienígenas, y hoy pueden ser viajeros temporales, inteligencias artificiales o seres provenientes de líneas temporales alternativas. Quizás el nombre cambie, pero la pregunta permanece. ¿Hay alguien que sabe algo sobre nuestro futuro que nosotros todavía continuamos ignorando? Recordemos el caso de David Wilcock, las afirmaciones que circulan en Internet. En este punto, David Wilcock es conocido por sus investigaciones y contenidos relacionados con fenómenos paranormales, conspiraciones, civilizaciones antiguas extraterrestres y teorías alternativas. En Internet también circulan afirmaciones sobre su supuesta desaparición o suicidio. No únicamente él, sino personas que resulta que están siendo silenciadas por hablar de determinadas informaciones. En un video anterior ya les platiqué el telefonema que tuve con David Wilcock, pero aquí debemos detenernos. Una cosa es que una información circule y otra muy diferente es que haya sido demostrada con testimoniales. No debemos presentar como un hecho comprobado que David Wilcock haya desaparecido por hablar de los P-42 o viajeros del futuro, si no contamos con evidencia independiente de lo que se está presentando. Esto es fundamental porque precisamente el tema que estamos investigando requiere de separar tres cosas. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Y por qué imaginamos que esto puede estar ocurriendo? Pensemos un momento que esto fuera verdad. Ahora hagamos un ejercicio mental. Yo no estoy diciendo que sea real. Les estoy diciendo, ¿qué ocurriría si esto fuera verdad? Supongamos que existan personas provenientes del futuro. Supongamos que conocen acontecimientos que nosotros aún desconocemos y supongamos que algunas de ellas tienen una misión secreta: impedir que determinados acontecimientos ocurran en el presente para evitar el futuro. Entonces nuestro presente dejaría de ser simplemente nuestro presente, se convertiría en un campo de batalla temporal. Cada edición podría modificar el futuro, cada científico podría convertirse en pieza importante, cada laboratorio de inteligencia artificial podría adquirir una importancia extraordinaria y cada persona que descubriera determinada información podría convertirse hipotéticamente en un problema para quienes desean preservar una determinada línea temporal. ¿Esto suena familiar? Claro que sí. Esta es exactamente la lógica de la saga de Terminator. El objetivo no estaba en matar a Sarah Connor. Aquí está una de las ideas más interesantes. En Terminator 2, el objetivo no era destruir a una persona. El objetivo era impedir que existiera un determinado futuro. Sarah Connor es importante porque su hijo John Connor resulta fundamental en esa guerra contra las máquinas. Es decir, el futuro está intentando modificar el pasado para protegerse a sí mismo. Pero aquí nace una paradoja. Si alguien viaja al pasado para impedir un acontecimiento, ¿acaso no está modificando precisamente el futuro del que procede?
Este problema se conoce como la paradoja temporal, no lo estoy inventando yo, y es uno de los grandes enigmas de la física y de la ciencia ficción. Y bueno, si ya estuvieran aquí los P-42 y los P-52, entonces vamos a llevar la hipótesis todavía más lejos. Imaginemos que algunos viajeros del tiempo ya estén entre nosotros. No tendrían que andar vistiendo uniformes, tampoco requerían aparecer en una nave espacial. Pueden aparecer completamente normales como cualquiera de nosotros. Podrían ser científicos, empresarios, programadores, médicos, políticos, incluso personas anónimas como tú o como yo. Y su mayor ventaja sería precisamente esa. Nadie tendría motivos para sospechar de ninguno de ellos. Pero hay un problema que resulta mayor. ¿Cómo podríamos demostrar que alguien viene del futuro? Si posee tecnología avanzada, nosotros podríamos interpretarla como algo diferente. Si conoce información futura, podríamos considerarlo un genio y deliberadamente ocultar su origen. Sería prácticamente imposible distinguirlo de cualquier otra persona. La inteligencia artificial para mí es el punto de encuentro. Y aquí tengo que volver a Sarah Connor, porque existe una coincidencia fascinante. La historia de Terminator comienza alrededor de una inteligencia artificial y nuestro presente está viviendo precisamente esta revolución de la IA. La pregunta sería entonces, ¿pueden estas máquinas pensar? Yo creo que sí. Ahora preguntémonos hasta dónde llegarán, cuántos trabajos humanos desaparecerán. ¿En realidad llegará el momento en que tomen decisiones autónomas? Pues en las redes ya circula esa información. Entonces, ¿quién va a controlar esa tecnología? ¿Qué sucederá si estas inteligencias artificiales llegan a desarrollar objetivos propios? Estas preguntas no requieren de viajeros del tiempo. Son preguntas reales que están pasando y que se están haciendo ahora. Quizás esto es lo que Terminator vuelve perturbador, porque la película no requería acertar literalmente. Únicamente bastaba con acertar en contestar la pregunta: ¿Sarah Connor fue un error? Obviamente que no. Existe una segunda lectura. Quizás Sarah Connor no estaba equivocada en su advertencia. Quizás estaba equivocada en la forma de estarla comunicando. Cuando una persona es capaz de afirmar el futuro va a ocurrir exactamente así, cualquiera vamos a desconfiar. Pero si alguien dice, existe una posibilidad tecnológica que debemos vigilar, aquí ya nuestra conversión cambia. Y tal vez sea la verdadera razón de nuestra elección. No necesitamos creer que existan viajeros temporales para preguntarnos qué tipo de futuro estamos construyendo. Yo cómo sé si este par de pericos traviesos no son alienígenas consumados. No necesitamos creer en los P-42 y en los P-52 para darnos cuenta de quiénes están controlando la inteligencia artificial. Viene todo de allá de Silicon Valley. No requerimos creer en conspiraciones para darnos cuenta qué información está circulando actualmente por Internet. Tampoco requerimos afirmar que estos científicos están desapareciendo por una determinada causa, para reconocer que la ciencia y la tecnología y el poder siempre han estado relacionados, porque siempre ha sido así. ¿Quién decide cuál será el futuro? Creo que muchos sabemos quiénes. Esta quizás sea la pregunta más importante en todo este relato, porque existe una batalla mucho más real que una guerra entre máquinas y humanos. Esta batalla es la de decidir
¿Qué futuro queremos? ¿En qué futuro creemos? ¿En la de una inteligencia artificial centralizada que está transformando y va a transformar nuestra economía? ¿En la automatización que está transformando el empleo y que está desapareciendo el trabajo de los seres humanos? Se está hablando ya de interfaces cerebro-computadora, también creadas por Elon Musk, por Peter Thiel, por Sam Altman, por todos estos sujetos. Y esa es actualmente nuestra relación con la tecnología. La vigilancia digital ya llegó aquí y esto es lo que va a transformar aún más nuestra escasa privacidad. Y estas nuevas tecnologías están modificando incluso nuestra propia idea de lo que significa ser humano. Y no les estoy hablando de ciencia ficción esta vez. Todo esto está ocurriendo en este momento, ahora, y todos lo estamos constatando. Aquí aparece la verdadera conspiración. Quizás la conspiración no sea que viajeros del futuro estén caminando en nuestras calles. Tal vez la verdadera y auténtica conspiración es más sencilla. Nuestra generación está construyendo un futuro sin saber exactamente hacia dónde vamos. Y son estos factores del Internet y la inteligencia artificial los que nos están lavando el coco. Cada nuevo algoritmo, cada nuevo sistema de inteligencia artificial, desde mi punto de vista, parece estar actuando en nuestra contra. Cada nuevo dispositivo, cada nuevo experimento, cada nueva tecnología va conformando una nueva pieza en el puzzle, en el rompecabezas. Son pequeñas piezas que están construyendo este futuro. Y nosotros somos quienes estamos colocando estas piezas. Porque ni siquiera nos atrevemos a apagar el teléfono ni nuestro ordenador. ¿Puede existir el viaje en el tiempo? Yo aseguro que sí. La física moderna nos ha demostrado que el tiempo no es tan sencillo como nuestra experiencia cotidiana nos hace creer, como nos han lavado el cerebro. La realidad es que la teoría de la relatividad de Albert Einstein ha demostrado que el tiempo va a depender siempre del movimiento y de la gravedad. Los relojes pueden experimentar pequeñas diferencias, como ya lo he dicho, en los relojes que llevan aplicados los satélites. Todo depende de su velocidad y de su posición en este campo gravitatorio. Esto significa que el hecho de que podamos construir una máquina del tiempo, como la de Terminator, muy probablemente ya existe y de mucho tiempo atrás, pero obviamente que aún nos resulta extraordinario. El tiempo en la física cuántica inclusive, es mucho más extraño de lo que nos parece. Y mientras la ciencia continúe investigando el espacio y tiempo, los agujeros negros, la mecánica cuántica y la naturaleza fundamental del universo, tendremos que seguir creyendo en sus mentiras. Y aquí les hago una pregunta abierta. ¿Y si el futuro ya conoce nuestro presente? Y este sería el corazón de esta historia. Imaginemos que desde algún punto del futuro estén observando este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que verían? Únicamente una humanidad al borde de una transformación tecnológica gigantesca, el completo control de ya saben quién, que son a la vez los controladores de la inteligencia artificial, los controladores de la robótica, los controladores de la biotecnología, los controladores de la computación cuántica, de los satélites, de la neurotecnología. Y bueno, podemos pensar lo que queramos, pero para mí en Terminator comenzó todo. Entonces nuestro presente sería para ellos algo parecido a lo que nosotros vemos
cuando nos atrevemos a observar la verdadera historia antigua. Un pasado, pero un pasado extraordinariamente importante. Por eso nadie nos quiere a los historiadores, porque sería ese el momento en el que comenzó realmente la transformación. Ellos planean a cientos y miles de años. Nosotros no planeamos ni lo que vamos a hacer la semana que entra. Sarah Connor cambió el significado. Y ahora, regresando a Sarah Connor, durante mucho tiempo pensamos que Terminator 2 era únicamente una película sobre robots, pero quizás es una película que toca un tema mucho más profundo. Habla de la responsabilidad. Sarah Connor decía, el futuro no está escrito. Y esta frase es muy poderosa, porque si el futuro no está escrito, entonces es sencillo darnos cuenta que nuestras propias decisiones importan. No necesitamos esperar a que llegue un Terminator, aunque ya esté aquí. No necesitamos esperar a que aparezca algún viajero temporal. Tampoco requerimos esperar a que alguien venga del futuro para salvarnos o para advertirnos. Nosotros podemos comenzar a construir el futuro ahora mismo. Los científicos que supuestamente están desaparecidos y desapareciendo no aportan pruebas fundamentales. Y aquí esto nos regresa a la realidad, porque si alguien afirma que los científicos están desapareciendo por revelar información sobre los viajeros del futuro, pues nos deben de aportar nombres, fechas, documentos, denuncias formales, fuentes independientes y pruebas verificables. Sin eso, estaremos ante una historia que puede ser interesante, que puede ser inquietante, pero al fin de cuentas, una historia sin fundamentos. Y hay una enorme diferencia, como dije, en decir esto está ocurriendo y decir esto es lo que algunas personas afirman que está ocurriendo. Parece pequeña la diferencia, pero es una gran diferencia entre la investigación y la desinformación. Así que ya están aquí. Los P-42 existen, los P-56. No hay evidencia científica, al menos que nos hagan llegar, para que la podamos afirmar. ¿Existen los viajeros del futuro? Tampoco existe ninguna evidencia científica aceptada que demuestre que seres humanos han viajado desde nuestro futuro a este presente. David Wilcock fue silenciado por hablar de ellos. Tampoco podemos afirmarlo sin pruebas verificables, pero sí existe una inquietud que debemos resolver. Estamos entrando en el futuro de estas películas como Terminator, como Matrix, supuestamente imaginadas por sus creadores, o quizás la respuesta para nosotros pueda ser más sencilla en algunos aspectos. No tenemos Skynet, pero tenemos Starlink, tenemos inteligencia artificial y muy peligrosas. Ya estamos viendo cómo actúan en las guerras que hay en el mundo. No tenemos Terminators caminando por las calles, pero ya hay presentaciones públicas de que no tardan en aparecer. Ya tenemos cada día robots y cyborgs más sofisticados. No podemos viajar libremente por el tiempo nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, pero no dudo que estas inteligencias militares adelantadas 200 o 300 años a lo que nos permiten conocer, tengan máquinas del tiempo. El tiempo y el espacio siempre estarán íntimamente relacionados, y nosotros como gente común no sabemos qué tecnologías existen realmente y cuáles podrán existir para nosotros dentro de 100 años. Como mensaje final, tal vez el verdadero viajero del futuro no sea una persona,
tal vez únicamente sea una idea, una advertencia que llega desde nuestra propia imaginación para decirnos, cuidado muchachos con lo que están construyendo, cuidado con lo que nos están inventando, porque quizás dentro de pocos años alguien mire hacia atrás y vea nuestro presente con pena. Algo que dudo porque para cómo van las cosas, la raza humana dejará de existir. Y bueno, tal vez diga, ahí estaba el momento decisivo y nadie hizo nada, nadie habló de nada. El momento en que apareció la inteligencia artificial cambió el mundo para siempre. El momento en que ya comenzamos a conectar nuestras propias vidas con estas máquinas. El momento en que la humanidad ha tenido que decidir cuánto poder estamos dispuestos a entregar de nuestras propias creaciones a una inteligencia que copia todo del ser humano para después controlarlo a placer. Y quizás con esto podamos comprender finalmente la angustia que sufrió en la película Sarah Connor. No estaba intentando convencer al mundo en su película, estaba intentando advertirnos sobre un futuro que nadie quiere imaginar. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias por su atención. Tengo que atender a este par. Buen día, la mariposa ya se fue. La Taylor Swift. Buen día.